Bueno, como todos los lunes y todos los viernes traigo un nuevo algoritmo. La verdad que yo como desarrollador me han preguntado muchas cosas extrañas. Me han preguntado lo que es corrimiento de bits, me han preguntado arreglos, grafos. He visto a veces a muchos creadores de contenido que no les preguntan cosas tan extrañas. A mí la verdad que me ha tocado la suerte o la mala suerte de que sí me han preguntado. Pero bueno, en este problema que les vengo a traer no les puedo decir la empresa, pero es una empresa de medio nivel, no es de las FAANG ni de las grandes tecnológicas, pero se me preguntó, por ejemplo, este problema que se llama número de teletransportadores. La verdad que estaba muy padre el problema. Te platicaban que en el año 2756 el humano había llegado a Marte, había colonizado, tenía la habilidad de haber descubierto lo que es la teletransportación, y pues debido a una radiación cósmica la infraestructura había caído, ciertos teletransportadores habían caído, entonces tú tenías que salir de Marte hacia la Tierra. Podríamos verlo como un videojuego, realmente pues es un videojuego, y pues tú tienes que hacer la lógica para poder ir a ese videojuego o completar esa misión. Yo aquí ya les doy algunos de los insights que no te dan, que son necesarios. Por ejemplo, tú tienes que tener una lista de conexiones, tienes que tener una lista de teletransportadores que están rotos, dónde empiezas y dónde acabas. Basado en todas estas cosas te dan la libertad de poder crear el problema. Una parte importante son las conexiones. Una vez que tú entiendes que la conexión es bidireccional, las únicas estructuras de datos que son bidireccionales son las listas ligadas, pero te comentan que va a ser una lista ligada bidireccional, está explícito, y si no, es totalmente un grafo cíclico. Entonces con esto nos podemos dar a entender que el problema es de un grafo cíclico. ¿Por qué cíclico? Porque puedes volver de una dirección a otra, no hay ningún problema, tiene un ciclo. Si fuera acíclico no tuviera la manera de volver un paso anterior, entonces esa sería la cuestión de que nos dice que es un grafo. Y como todas las reglas nos dice que no podemos utilizar un teletransportador que esté quebrado, cada teletransportación nos va a regresar un paso, y que los teletransportadores tienen una conexión bidireccional y tú tienes que regresar el mínimo número de pasos para encontrar la salida. Entonces otro aspecto importante de entender es que si tenemos el mínimo de pasos para poder llegar a la salida, sabemos que es un BFS. Para todos aquellos que no han visto grafos, un BFS es una manera transversal de poder recorrer un grafo o un árbol, pero el BFS te da el mínimo camino. Si no nos hubieran pedido el mínimo de estos pasos, hubiéramos tenido que transversar de manera completa con un DFS. El DFS se va hasta el final y recorre todos los caminos. Entonces esa es una gran manera de verlo y poder entender el problema. Si ustedes no han visto grafos, les recomiendo ir a mi sección de contenido de YouTube. Explico algunos grafos y cómo poder identificarlos, cómo poder declararlos desde cero, etcétera. Bueno, una vez que ya tenemos este problema, nos dan un ejemplo. En aquel entonces me dieron un ejemplo de un diccionario. Un diccionario tenía ciertas compuertas, es decir, la posición 1 podía conectarse con el 2, 5 y 4, la posición 0 podía conectarse tal vez con la posición 6, etcétera. Y también te daban un arreglo de lo que eran tus teletransportadores quebrados. Para este problema, como esa empresa era muy abierta en crear como yo quisiera la función, creo que una manera menos difícil sería hacer las conexiones una tupla. Aquí en el ejemplo, por ejemplo, tenemos 1, 2, 2, 3 y 3 y 4. Sabemos que 2 puede conectarse con 3 y puede conectarse con 1. 1 solamente se conecta con 2. 3 se conecta con 4 y se conecta con 2, y 4 pues no tiene ninguna conexión. Pudiéramos decir que esa es nuestra salida. Podemos ver que nuestro output para este ejemplo sería 3, y una explicación es que brincas de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Entonces esos son 3 pasos, sin contar el paso en donde estamos en nuestro comienzo. Y ahí tengo otro par de ejemplos. Para este ejemplo, lo primero que tenemos que checar sería que nuestro arreglo de conexiones no es vacío. Entonces vamos a hacer eso. Una vez que nosotros checamos que nuestras conexiones no son vacías, sabemos que nuestro portal de teletransportadores quebrados va a ser un set. ¿Por qué un set? Porque este set tiene que identificar que no se contenga ese valor, y por temas de practicidad es lo más sencillo, entonces vamos a hacer ese set. Lo segundo que vamos a hacer es poder identificar si dentro de mis portales quebrados no tengo tanto el comienzo como la salida.
Y una vez que nosotros tengamos este principio, vamos a construir el grafo. La manera más sencilla de poderlo construir, como lo mencioné al principio, sería hacer un diccionario, porque en el dado caso que nos den un problema enorme, construir una estructura de datos de un grafo sería algo overkill. Imaginemos que no nomás nos dan un par de conexiones, a lo mejor nos dan 900 conexiones. El crear el grafo por sí solo sería algo extremadamente grande. Entonces, para simular que tenemos ese grafo, vamos a utilizar un diccionario. Ok, de esta manera, una vez teniendo el grafo, vamos a construir este grafo y va a ser de la siguiente manera. Esta es la parte importante porque así le das a entender a la persona que te está entrevistando que conoces cómo hacer un grafo sin la necesidad de poder declarar como tal la estructura de datos o apoyarte en otro framework. A veces el tiempo no te alcanza, 45 minutos es muy poquito, 50 minutos también, porque tienes que idear cómo hacerlo, y en una entrevista donde te dejan todo al aire, donde tú puedes declarar como tú quieras, pues también se dan cuenta que tanto te metes el pie. Así que vamos a crear el grafo. Ok, para todos aquellos que no entiendan qué es lo que estoy haciendo de la línea 96 a la 99, lo que estoy haciendo es que voy a recorrer primero los números, de manera que este es mi destino y este es mi vértice o mi arista. Entonces, si encuentro el número 1 y veo que tiene un 2, lo voy a poder agregar a mi arreglo. En el dado caso que vuelva a encontrar el número 1, lo que va a hacer es que va a volver a agregar la arista o el nodo a la posición 1, y lo mismo voy a hacer con el destino. De una vez creo el destino va a poder obtener, o la arista va a poder obtener también el destino. Así ya construyo mi grafo de manera bonita y ya puedo utilizarlo. Para este problema, como es un DFS, vamos a utilizar dos cosas que son primordiales para los grafos. Como no tenemos una estructura de datos como tal, no tenemos una variable que nos diga si visitamos ese nodo, esa arista o algo, nosotros vamos a crear un set aparte para poder decir que hemos visitado y que no. Igual, por ser un DFS, más bien por ser un BFS, vamos a necesitar un queue. Recuerden que si es un DFS es un stack y si es un BFS es un queue. Entonces eso es algo que también vamos a necesitar para poder llegar a la solución. Bueno, y antes de empezar a interactuar o ir por niveles en nuestro queue, vamos a darle una pequeña revisada a este código. Primero creé un set donde vamos a ir guardando qué fue lo que fui visitando. Creé un queue que para esta oportunidad, como iOS no tiene un framework que sea interno de Apple, que te provea, por ejemplo, lo que son los queues, las listas, sino que te da la oportunidad de crearlos tú por tu cuenta, vamos a utilizar un arreglo simulando que tenemos un queue. Y recordemos que un queue es FIFO, que es first in, first out. El primero que entra es el primero que sale. Entonces, para poder simular eso y que no nos cueste mucho en tiempo de complejidad ni en tiempo del espacio, vamos a utilizar un queue index. De esta manera, cada vez que yo haga remove first, no nos va a costar ON, que eso también es un asunto importante. Van revisando si entiendes Big O Notation. Y para poder mitigar ese problema que te arroja iPhone o iOS, vamos a utilizar un queue index. Entonces, para poder ir interactuando por niveles en este queue, vamos a crear dentro una tupla que empieza en nuestro comienzo, que sería start, y hemos recorrido 0 pasos. Entonces lo siguiente que vamos a hacer, vamos a ir interactuando por el queue, vamos a obtener la primera posición. Y bueno, una vez que yo ya hice mi queue, tengo entendido cómo es que voy a recorrer este queue, vamos a crear un index. La primera vez que yo saco algo de mi queue, vamos a sumarle 1 al index para que se vaya recorriéndolo. Vamos a verificar si mi nodo en donde estoy es igual a mi salida. Si es así, vamos a regresar el número de pasos que me llevó. Y en el dado caso que eso no se cumpla, vamos a ir recorriendo lo que es sus vecinos o las situaciones en donde necesitamos nosotros
pues llegar, ¿no? De esta manera lo primero que vamos a checar es que si no está dentro de mis nodos visitados ese nodo en el que estoy, y si realmente no están mis nodos que están rotos, o más bien en mis portales que están rotos, vamos a poder insertar ese nodo a los nodos ya visitados y vamos a poder almacenar ese nodo en el queue para poderlo ir recorriendo. Vamos a verificar que realmente nos dé ese resultado. Bueno, una vez que ya introduje los problemas que vamos a checar, que sería este primero y el segundo, vemos que nos da de manera correcta. Aquí donde indiqué que tiene un portal quebrado me da nulo o -1, y en el donde no tengo portales que están quebrados vemos que sí me da lo que es el número 3. Está marcado como opcional, sí, pudiéramos haberlo resuelto haciéndolo no opcional, regresando nulo, pero en fin, la respuesta nos da de manera correcta. Una parte importante también que me hicieron notar es que hubiera pasado si yo tengo la oportunidad de tener el superpoder de poder pasar por un portal que esté quebrado. Simplemente se agrega aquí como K y esta tupla se hace más grande. Así que si a ustedes les ha tocado algún problema de grafos, compártanmelo aquí.